¿Qué es la fe? Para muchos la fe puede parecer un concepto abstracto, una idea que no se conecta con las realidades prácticas de la vida cotidiana. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe es mucho más que una creencia intelectual o un sentimiento emocional. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Es la fuerza que nos sostiene en tiempos de dificultad, el motor que nos impulsa a avanzar cuando todo parece perdido, y el medio a través del cual experimentamos el poder transformador de Dios. Hebreos 1:1 nos da una definición clara. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo largo de la palabra de Dios encontramos historias de hombres y mujeres cuya fue la clave para ver lo imposible hacerse posible. Desde Abraham, quien confió en las promesas de Dios cuando no tenía evidencia tangible de que se cumplirían, hasta los discípulos de Jesús, quienes dejaron todo para seguirle. La fe siempre ha sido el distintivo de aquellos que caminan con Dios. Pero ¿qué tipo de fe busca Dios en nosotros? ¿Es una fe perfecta sin dudas ni temores? ¿O es una fe que, aunque a veces tambalea, persiste y se aferra a las promesas de Dios? Jesús nos da una idea en Mateo 17:20 cuando declara: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre el poder de una fe viva, una fe que no se basa en su tamaño, sino en su disposición para confiar en el poder de Dios. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero cuando se planta, crece y produce algo mucho mayor que su tamaño inicial. Así es la fe que Dios busca en nosotros. Una fe que, aunque pequeña, está activa, viva y confiada en el carácter y la fidelidad de nuestro Señor. Pero ¿qué significa realmente tener una fe que mueve montañas? ¿Cómo podemos desarrollar ese tipo de fe en nuestras propias vidas? Para responder a estas preguntas debemos empezar por entender que la fe no es un atributo estático, es un proceso dinámico que crece y se fortalece a medida que caminamos con Dios. Como un músculo, la fe se desarrolla a través del uso. Cada vez que enfrentamos un desafío y elegimos confiar en Dios, nuestra fe se hace más fuerte. Cada vez que recordamos sus promesas y actuamos conforme a ellas, nuestra fe madura. La fe que busca a Dios en nosotros no es una fe superficial que depende de las circunstancias o de nuestras emociones. Es una fe que se ancla en su palabra, que se alimenta de una relación íntima con Él y que se manifiesta en obediencia y acción. En Santiago 2:17 se lo recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que nuestras obras nos salvan, sino que una fe verdadera siempre se traduce en una vida de obediencia y compromiso con los caminos de Dios. Uno de los mayores ejemplos de una fe viva lo encontramos en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham obedeció aunque no sabía dónde iba. En Hebreos 10 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no solo lo llevó a obedecer, también lo sostuvo durante los años de espera y prueba, cuando parecía que las promesas de Dios no se cumplirían. Su ejemplo nos muestra que la fe no depende de lo que vemos, sino de en quién confiamos. Otro ejemplo poderoso es el de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos dejaron sus redes, sus trabajos y sus familias para seguirle. Su fe no era perfecta, a menudo dudaron, temieron y fallaron. Pero a pesar de sus debilidades, eligieron confiar en Jesús y caminar con Él. Esta disposición para obedecer y seguir a Jesús, incluso cuando no entendían completamente su plan, es un recordatorio de que la fe no requiere perfección, sino disposición. La fe también se prueba y se fortalece en medio de las dificultades. Pensemos en la mujer con flujo de sangre en Marcos 5, 25, 34. Durante 12 años esta mujer había sufrido una enfermedad debilitante, gastando todo lo que tenía en busca de una cura. Pero un día, cuando escuchó que Jesús estaba cerca, decidió acercarse a Él, creyendo que solo tocar su manto sería suficiente para ser sanada. Y así fue. Jesús le dijo: mi hija, tu fe te ha hecho salvada, en paz, y queda sana de tu azote. Su fe, aunque enfrentó obstáculos, la llevó a actuar, y esa acción la llevó a experimentar el poder de Dios.
Querido oyente, la fe que Dios busca en ti no es una fe que nunca duda, sino una fe que persiste. Es una fe que confía en su carácter, que actúa en obediencia y que persevera en las pruebas. No importa cuán pequeña sea tu fe, lo importante es en quién la has depositado. Si pones tu fe en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces tienes todo lo que necesitas para ver montañas moverse en tu vida. En esta serie de reflexiones exploraremos cómo podemos cultivar una fe viva y activa. Veremos cómo la fe nos llama a confiar en el carácter de Dios, a actuar en obediencia y a perseverar en las pruebas. Pero más que nada, quiero animarte a que te aferres a esta verdad. La fe no se trata de lo que podemos lograr por nuestra cuenta, se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando confiamos en Él. Hoy, decide dar ese primer paso de fe confiando en que el Dios que busca fe en ti también es el Dios que la fortalece y la lleva a la plenitud, porque con Él nada es imposible. La fe que Dios busca en nosotros no se basa en lo que podemos ver o sino entender, sino en nuestra disposición de confiar en su carácter, en su fidelidad y en su poder. Esta confianza no nace de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, sino de un conocimiento profundo de quién es Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos revela que la fe comienza con una certeza: Dios es real, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Cuando enfrentamos desafíos, la confianza en el carácter de Dios es lo que nos sostiene. Pensemos en la historia de los israelitas al salir de Egipto. Habían visto cómo Dios los liberó con mano poderosa, cómo dividió el mar rojo para que cruzaran seco y cómo destruyó a sus enemigos. Sin embargo, cuando llegaron al desierto y enfrentaron la falta de agua y comida, comenzaron a dudar. En Éxodo 16:3 se quejaron diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A pesar de todo lo que habían visto, su fe se tambaleó porque no habían aprendido a confiar plenamente en el carácter de Dios. Dios, en su misericordia, les proveyó maná del cielo y agua de la roca, mostrándoles una vez más que Él es un Dios que cuida de su pueblo. Sin embargo, esta historia nos muestra lo importante que es cultivar una fe que se arraigue en la naturaleza de Dios y no en nuestras circunstancias. En Deuteronomio 6:9 Moisés le recuerda pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta es la verdad que debemos recordar cada día. Dios es fiel y su fidelidad nunca cambia. Un ejemplo poderoso de confianza en el carácter de Dios lo encontramos en la vida de Abraham. Cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación, Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Durante años esperó el cumplimiento de esa promesa, enfrentando dudas y desafíos en el camino. En Romanos 4:20-21 se describe la fe de Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía evidencia tangible de que la promesa de Dios se cumpliría, pero confió en que Dios era fiel. Su fe no se basaba en lo que veía, sino en quién era Dios. La confianza en el carácter de Dios también se manifiesta en nuestra disposición de entregarle nuestras cargas. En 1 Pedro 5:27 se nos dice, y seca toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta invitación nos recuerda que podemos confiar en que Dios se preocupa por nosotros, que Él está atento a nuestras necesidades y que nunca nos abandonará. Sin embargo, a menudo nos cuesta soltar nuestras preocupaciones porque queremos tener el control. Pero la fe que confía en el carácter de Dios nos llama a rendir nuestras cargas a sus pies, sabiendo que Él es capaz de manejar lo que nosotros no podemos. Pensemos también en la vida de Job, quien enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Perdió a su familia, su salud y todas sus posesiones, pero nunca perdió su confianza en Dios. En Job 25:27 declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver hallarse, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta declaración es un testimonio de una fe
que no se tambalea, una fe que confía en el carácter de Dios incluso cuando todo parece perdido. La confianza en el carácter de Dios también nos da esperanza en medio de la actual incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de cambios, desafíos y preguntas sin respuesta, pero Dios es constante. En Malaquías 3:6 Él declara, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta inmutabilidad de Dios es la base de nuestra confianza. Aunque todo a nuestro alrededor cambie, Él permanece fiel. Su amor, su poder y su justicia son eternos y podemos descansar en esta verdad. La fe que confía en el carácter de Dios también nos capacita para enfrentar nuestros temores. A menudo, el miedo es uno de los mayores obstáculos para caminar en fe. Nos preocupa el futuro, nos aterra el fracaso y dudamos de nuestras propias capacidades. Pero cuando confiamos en el carácter de Dios, podemos enfrentar nuestros temores con valentía. En Isaías 4:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que su poder nos sostiene. Finalmente, la fe que confía en el carácter de Dios nos lleva a la acción. Cuando sabemos quién es Dios y creemos en su fidelidad, no podemos quedarnos inmóviles. Esta fe nos impulsa a obedecer, a servir y a compartir su amor con los demás. En Santiago 2:18 se nos dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera siempre se traduce en acción porque confía que Dios obrará a través de nosotros para cumplir su propósito. Hoy, mientras reflexionamos sobre la fe que confía en el carácter de Dios, quiero animarte a que examines tu propia vida. ¿Estás depositando tu confianza en quién es Dios o en las circunstancias que te rodean? ¿Estás permitiendo que el miedo, la duda, la incertidumbre te alejen de su plan para ti? Te invito a que recuerdes esta verdad: Dios es fiel, su carácter nunca cambia y su amor por ti es inquebrantable. Cuando confías en Él, puedes enfrentar cualquier montaña con la certeza de que Él está contigo y que su poder es suficiente para hacer lo imposible. Hoy es el día para poner tu fe en el Dios que nunca falla. Confía en su carácter y verás cómo las montañas comienzan a moverse. La fe que Dios busca en nosotros no es una fe pasiva ni limitada a un simple reconocimiento intelectual de su existencia. Es una fe viva, dinámica, que se manifiesta en nuestra obediencia a su palabra y a su llamado. La fe verdadera siempre produce acción. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje no contradice la verdad de que somos salvos por gracia mediante la fe, sino que nos recuerda que una fe genuina siempre se evidencia en nuestras acciones. Pensemos en el ejemplo de Abraham. Cuando Dios lo llamó para que saliera de su tierra y dejara atrás todo lo que conocía, no le dio un destino específico ni un mapa detallado. En cambio, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo. Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en que el Dios que lo llamó sería fiel para guiarlo. Su obediencia fue un acto de fe, una respuesta tangible a la confianza que tenía en el carácter y las promesas de Dios. En Hebreos 1:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La obediencia de Abraham no fue fácil. En el camino enfrentó desafíos, momentos de incertidumbre, pruebas que pusieron a prueba su fe. Pero cada acto de obediencia lo llevó a un lugar más profundo de confianza en Dios. Su vida nos enseña que la fe que actúa en obediencia no siempre tiene todas las respuestas, pero siempre confía en que Dios está en control. Abraham no solo obedeció al salir de su tierra, también mostró una fe inquebrantable cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Este acto registrado en Génesis 20 es una prueba de fe y obediencia como ninguna otra. Sin embargo, Abraham confió en que Dios proveería y lo hizo. Este episodio es un recordatorio poderoso de que la obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Otro ejemplo de fe que actúa en obediencia lo encontramos en la vida de Noé. En un tiempo donde la maldad había hallado la tierra, Dios llamó a Noé para construir un arca y salvar a su familia y a los animales del juicio venidero. Noé nunca había visto lluvia ni inundaciones, pero obedeció a Dios sin dudar.
En Hebreos 11:17 leemos, por la fe no apenas cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no solo creyó en la palabra de Dios, actuó conforme a ella. Su fe lo llevó a obedecer y su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también cumplió el propósito de Dios para por sí oración. La fe que actúa en obediencia también se manifiesta en los pequeños detalles de nuestra vida diaria. A menudo pensamos que la obediencia se limita a grandes gestos o actos heroicos, pero la verdad es que se demuestra en nuestras decisiones cotidianas. Cada vez que elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, servir a otros en lugar de buscar nuestro propio beneficio, o confiar en Dios en lugar de preocuparnos, estamos mostrando una fe que actúa en obediencia. Jesús mismo nos enseñó que nuestra obediencia refleja nuestro amor por Él. En Juan 14:15 dijo, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Un ejemplo hermoso de esta verdad se encuentra en la vida de los discípulos. Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos dejaron sus redes y lo siguieron inmediatamente. En Mateo 4:10 leemos, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este acto de obediencia fue una respuesta de fe al llamado de Jesús. No sabían exactamente a dónde los llevaría este camino, pero confiaron en aquel que los llamó. Su disposición para obedecer marcó el comienzo de una vida transformada por la fe. Sin embargo, la fe que actúa en obediencia no significa que nunca enfrentaremos dudas o temores. Incluso los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia enfrentaron momentos de incertidumbre. Pero lo que los distingue es que a pesar de sus dudas eligieron obedecer. La fe verdadera no espera que todas las circunstancias sean perfectas y se mueve en obediencia incluso cuando el camino no está completamente claro. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. La obediencia también nos prepara para ver el poder de Dios en acción. Pensemos en los israelitas cuando enfrentaron el río Jordán. Dios les dijo que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían pisar el río antes de que las aguas se separaran. Hechos 3:13 se nos dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Fue solo cuando obedecieron y dieron el paso de fe que vieron el milagro de Dios. Este acto nos recuerda que la obediencia es a menudo el puente entre nuestra fe y las promesas de Dios. La fe que actúa en obediencia también tiene un impacto eterno. Cuando obedecemos a Dios, no solo experimentamos sus bendiciones en nuestra vida, sino que también nos convertimos en un testimonio para los demás. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra obediencia puede inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en su plan para sus vidas. En conclusión, la fe que actúa en obediencia es una fe que transforma. No se contenta con palabras vacías o intenciones no cumplidas, se manifiesta en decisiones, acciones y un compromiso genuino de seguir a Dios. Es una fe que confía en que aunque el camino no siempre sea fácil, Dios siempre es fiel. Hoy te animo a que examines tu propia vida. Hay áreas donde Dios te está llamando a obedecer, pero has estado resistiéndote. Hay decisiones que sabes que debes tomar, pero el miedo o la incertidumbre te han detenido. Recuerda que la obediencia no depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios que obra en ti. Elige hoy caminar en fe y obediencia y experimenta el poder transformador de Dios en cada área de tu vida, porque la fe que obedece es la fe que mueve montañas. La fe que Dios busca no solo es una fe que confía y obedece, sino también una fe que persevera en medio de las pruebas y dificultades. La vida cristiana no es un camino exento de desafío, al contrario, Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, también nos dio una promesa que fortalece nuestra fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Juan 1:16, 3. La perseverancia, la fe no solo nos sostiene durante los momentos más oscuros, sino que también nos lleva a un lugar de mayor madurez espiritual y comunión con Dios. Pensemos en la vida de Job, un hombre cuya fe fue probada de manera extrema. Job perdió todo,
su riqueza, su salud y lo más doloroso, a su familia. A pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en Dios. En medio de su dolor declaró: "Naquel me matare, en él esperaré". Job dice, Proverbios 5. Este nivel de fe no es natural y es el resultado de una relación íntima con Dios y de una comprensión profunda de su carácter. Job sabía que, aunque no entendiera las razones detrás de su sufrimiento, podía confiar en que Dios tenía un propósito más grande. Al final Dios restauró a Job, no solo devolviéndole todo lo que había perdido, sino también bendiciéndolo con una comprensión más profunda de su soberanía y amor. La fe que persevera también se ve en la vida de José. Como joven, Dios le dio sueños que indicaban que un día sería un líder importante. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, José enfrentó una serie de pruebas que habrían desanimado a cualquiera. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. Sin embargo, a lo largo de cada una de estas pruebas, José mantuvo su fe en Dios. En Génesis 20, después de ser exaltado como gobernador de Egipto y salvar a su familia del hambre, José dijo a mis hermanos: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo". La fe de José le permitió perseverar, confiando en que Dios estaba obrando incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso de una fe que persevera. Pablo enfrentó innumerables pruebas en su ministerio, fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, nunca perdió su fe ni su enfoque en el llamado que Dios le había dado. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo escribe que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados o perseguidos, mas no separados o derribados, pero no destruidos. Esta declaración refleja la fuerza de una fe que no se rinde, una fe que persevera porque está anclada en la promesa de que Dios siempre está presente y que su gracia es suficiente. La perseverancia en la fe no significa que no experimentaremos momentos de duda o debilidad. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, expresó su angustia en enfrentar la cruz, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú me escordiciste. Sin embargo, incluso en su momento más oscuro, Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre, confiando en que el propósito de Dios era mayor que su sufrimiento. Este ejemplo nos recuerda que la perseverancia no es la ausencia de lucha, sino la decisión de ir confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Uno de los mayores desafíos para nuestra fe es el tiempo, cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen retrasarse o cuando las promesas de Dios no se cumplen de inmediato, es fácil desanimarse. Sin embargo, la fe que persevera entiende que los tiempos de Dios no son los nuestros. En Habacuc 2:13 nos dice: "Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará". Esta promesa nos recuerda que Dios siempre cumple sus palabras, aunque a veces debamos esperar en su tiempo perfecto. La perseverancia de la fe también nos transforma. En Romanos 5:3-5 Pablo escribe: "Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, placiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". Las pruebas no solo prueban nuestra fe, sino que también la fortalecen, produciendo en nosotros un carácter que refleja la gloria de Dios. Cada vez que perseveramos, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, aprendiendo a depender completamente de Él y a confiar en su plan. La fe que persevera también tiene un impacto eterno. Cuando tenemos pruebas con fe, damos testimonio del poder de Dios a quienes nos rodean. Nuestra perseverancia puede inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en su amor. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada acto de fe en medio de las pruebas es una luz que señala a los demás hacia el Dios que es fiel y digno de confianza. En conclusión, la fe que persevera en las pruebas es una fe que refleja el corazón de Dios. Es una fe que no se rinde, que no se tambalea ante las dificultades y que confía que se está obrando incluso cuando no podemos verlo.
Si hoy te encuentras enfrentando una prueba, quiero animarte a que te aferres a esta verdad. Dios no te ha abandonado. Él está contigo, sosteniéndote y guiándote a través de cada desafío. En Isaías 4:10 se nos da esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda, las pruebas no son el final de la historia, son una oportunidad para que tu fe crezca, para que tu relación con Dios se profundice, para que su gloria se manifieste en tu vida. Confía en Él, persevera y que su poder te fortalezca, porque la fe que persevera no solo vence las pruebas, por formación transforma, cambia vidas y mueve montañas. Hoy elige confiar en el Dios que nunca falla. Al concluir este mensaje, quiero que reflexionemos sobre el tipo de fe que Dios busca en cada uno de nosotros. No estamos hablando de una fe teórica ni de una simple aceptación intelectual de su existencia. Estamos hablando de una fe viva, activa y perseverante, una fe que confía, obedece y permanece firme incluso en los momentos más oscuros. Es esta fe la que tiene el poder de mover montañas. Jesús mismo nos lo aseguró en Mateo 7:17, dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras no son una hipérbole, son una promesa divina que nos desafía a creer y actuar conforme a su poder. Hoy quiero invitarte a que examines tu vida. ¿Dónde necesitas una fe que mueve montañas? Tal vez enfrentas una situación que parece insuperable, una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto familiar o un sentimiento de desesperanza. Tal vez sientes que tu fe es débil y que no es suficiente para enfrentar los desafíos que tienes delante. Pero déjame recordarte algo: no se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién la has puesto. El poder no está en nuestra fe, sino en el Dios en quien confiamos. En 2 Corintios 1:9, Dios nos dice: móstrate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede hacer cosas grandes cuando está anclada en el poder de Dios. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos de Jesús. En Mateo 14:28-31, como Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, mientras mantuvo su mirada fija en el Señor, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se distrajo por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Nos clamó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña que incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús está ahí para sostenernos. Nuestra tarea es mantener nuestros ojos en Él, confiando en que Él es capaz de llevarnos a través de cualquier tormenta. Querido amigo, Dios te está llamando hoy a dar un paso de fe. Tal vez te está pidiendo que confíes en su provisión en un área de tu vida donde has estado tratando de controlar todo por tu cuenta. Tal vez te está invitando a perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente, o a dejar atrás un hábito o una relación que te aleja de Él. Sea cual sea el llamado, quiero animarte a que respondas con valentía. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: mesíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el tipo de fe que mueve montañas, una fe que confía plenamente en Dios y que actúa conforme a su guía. También quiero recordarte que la fe no siempre trae resultados inmediatos. A veces las montañas que enfrentamos no se mueven de inmediato, pero esto no significa que Dios no esté obrando. En Hebreos 10:36 se nos dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es una parte crucial de la fe. Cuando confiamos en que Dios está en control, podemos esperar con esperanza, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La fe que mueve montañas no solo transforma nuestras vidas, también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos con una fe activa y perseverante, nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada acto de fe, cada paso de obediencia y cada momento de perseverancia son oportunidades para mostrar al mundo la grandeza de nuestro Dios. Al cerrar este tiempo juntos, quiero invitarte a que rindas tu vida por completo a Dios. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe en este momento, lo importante es que estés dispuesto a confiar en Él. Si hay áreas en tu vida donde necesitas ver a Dios orar, te animo a que las entregues a Él hoy.
Tal vez sea una montaña de duda, de miedo, de incertidumbre. Tal vez sea un sueño que has dejado de perseguir porque parece imposible. Sea lo que sea, recuerda que para Dios nada es imposible. En Lucas 1:37 leemos, porque nada es imposible para Dios. Quiero invitarte a que ores conmigo esta oración. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a confiar. Reconozco que a veces mi fe ha sido débil, que he permitido que el miedo y la duda me detengan. Pero hoy elijo creer en tu poder, en tu fidelidad y en tus promesas. Te entrego mis montañas, mis desafíos y mis sueños. Ayúdame a caminar en fe, a obedecer tu voz y a perseverar en medio de las pruebas. Gracias porque sé que tú estás conmigo y que estás obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Que esta sea la decisión que marque un nuevo capítulo en tu vida, un capítulo lleno de fe, esperanza y el poder de Dios. Recuerda que la fe que Dios busca en ti no es una fe perfecta, sino una fe que está dispuesta a confiar, a actuar y a perseverar. Con Él las montañas pueden moverse, las cadenas pueden romperse y los corazones pueden ser transformados. Confía en Él, porque el Dios de lo imposible está de tu lado.